Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, llegamos a un nuevo fin de semana. Arrancamos el pre-fin de semana en este viernes, donde estamos obviamente con muchos festejos, acontecimientos que tienen que ver con la patria, ¿no? Tratar de arraigarnos y tener un poquito de sentido de pertenencia, sobre todo con lo que va a ocurrir el día lunes, 216 años de la Revolución de Mayo, y hoy también es un día muy especial porque dentro de lo que fue la Semana de Mayo, hoy es el aniversario del Cabildo Abierto, cuando por primera vez los vecinos de Buenos Aires se reúnen porque indudablemente querían saber qué estaba pasando políticamente allá y acá. Y vaya si fue importante, ¿no? Porque ese fue la antesala de tener un primer gobierno propio 3 días después, sin la presencia del virrey en la Junta de Gobierno. Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a dedicarle este programa a la patria. A veces estamos muy faltos de patria, pero bueno, acá estamos para reivindicarla y vamos a hacer un bloque, o mejor dicho, un programa dedicado al 25 de mayo con 2 historiadores. Y para que no haya problemas de igualdad de géneros, vamos a hablar de los hombres de Mayo y de las mujeres de la Revolución, y vamos a hablar con un historiador y con una doctora en historia, hombre y mujer. Y en la conducción y co-conducción, hoy también estoy acompañado por una mujer. Hoy no está Juliana Sangüesa, pero sí me va a acompañar Divi Martínez, que ya es una amiga del programa. ¿Cómo te va, Divi? Hola, buenas ¿cómo tardes. estás? Buenas Bienvenida, tardes. Gracias. Gracias por la invitación y un saludo para la amiga Juliana. Bueno, gracias por hacernos el aguante. Le decimos, Divi, a toda la gente que nos está viendo por phantom.net.ar, también en el canal de YouTube, que en la parte de sonido está Fede Garrido. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Y por supuesto que también saludamos a Cami Rodríguez, que está en las imágenes del canal, Así que bueno, gracias, Cami, también por estar. Bienvenida al programa. Bueno, y queríamos, empezar de una manera diferente. Generalmente cuando hacemos la presentación, hacemos la pausa. Pero primero vamos a vender nuestras redes, ¿te parece? Dale, perfecto. Vamos a decir que nos pueden seguir a través de nuestro Instagram, ¿no? Que tenemos un Instagram. El Instagram, del Club del Libro OK, y después las redes de Fandom, fandom.net.ar, al WhatsApp nos pueden escribir, 2234-377506, y al Fandom in the Air en Instagram. Exactamente, y nuestro Instagram, @clubdelibro.ok. Bueno, lo decíamos recién, el lunes se conmemoran 216 años de la Revolución de Mayo, y qué mejor que arrancar este programa con un video muy muy cortito, pero muy significativo, que tiene que ver con la fecha que se va a celebrar el próximo lunes. Bueno, y ahí estaba el emotivo video, por gentileza del canal Encuentro. Y bueno, ¿y qué presentación tenemos para recibir a nuestro primer invitado? Primera vez que debuta hoy en nuestro programa. Yo lo conozco hace mucho tiempo atrás. Podría decir que es un amigo a través de la historia nos amigamos, nos hicimos amigos, y la verdad que para mí es un lujo, un placer presentar a un historiador y editor como Ricardo de Tito, que escribió justamente un libro sobre la Revolución de Mayo, Hombres de Mayo. Ahora lo voy a mostrar acá en pantalla. Un libro que me dijo él que le tiene mucha estima, mucho amor. Acá está. Ahora vamos a hablar un poco de este libro, pero primero lo voy a recibir a él. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marcelo? Hola, bienvenida, Viviana, mucho gusto. Hola. Bueno. Efectivamente, es un lazo que ya sostenemos hace, 15, 20 años, tranquilamente. Tranquilamente. Uno de mis contactos con La Feliz. Y a pesar de que caminamos por veredas diferentes en Avellaneda, hemos dado un ejemplo de que se puede disentir, pero en armonía.
Sí, pero la calle Corbata divide amistades, claramente. Bueno, vamos a hablar un poquito de este libro que tengo entendido que salió en el 2010, seguramente debe haber salido con motivo del bicentenario. Efectivamente. Y bueno, y quería hablar de estas 15 biografías, de estas 15 historias de vida que originan la primera Argentina, ¿no? Que son estos hombres de Mayo, como estamos viendo ahí en pantalla, que justamente es la tapa del libro con de la editorial Grupo Norma. Bueno, ¿quiénes eran realmente estos hombres de Mayo, digo? Más allá de los nombres que aprendimos en la escuela, ¿no? Saavedra, Moreno, Belgrano, Paso. ¿Quiénes son estos hombres de Mayo y qué buscó mostrar diferente sobre la Revolución de Mayo con estos hombres? Bueno, por lo pronto cabe aclarar que, como dice un dicho, en la diversidad está el gusto. O sea, la primera junta reúne voluntades, formaciones, trayectorias, incluso edades muy diversas, contra lo que se suele creer de que era de que su inmadurez política era consecuencia de su juventud. En realidad hay solo 2 de ellos que eran menores de 35 años, todos los demás eran de 40 para arriba. O sea, para aquella época, hombres ya adultos, digamos, plenamente adultos, ¿no es cierto? Sí. Hay que considerar que la expectativa de vida no tiene nada que ver con la actual. Y lo bello que tiene, que es algo que se produce en todas las revoluciones, en realidad, es que confluye gente que piensa distinto, que no tiene las mismas historias personales. Algunos habían sido burócratas del Estado, por ejemplo, el propio Manuel Belgrano, que va a ser después de Escollante, era designado jefe perpetuo del consulado, que era un lugar de extraordinaria importancia en la época colonial. La familia de Saavedra había ocupado cargos también en el Cabildo previamente, Cornelio mismo. Castelli era primo de Belgrano, y después, por ejemplo, muchas veces, yo que se dice que las reuniones se hacían en la jabonería de Vieite. Bueno, a veces cuando se dice eso se piensa en el papá de Manolito, ¿no? Que era un almacenero. Claro. No, están equivocados. Ser jabonero era proveer de jabón a la ciudad, o sea, era un industrial, Vieite. Un industrial de la época, con las tecnologías adecuadas, pero que trabajaba el cebo. Esto implicaba tener relación con los estancieros, los dueños de las vacas, que eran las que proveían la materia prima. Bueno, digo, para ir hablando del registro, gente que había jugado papeles conspirativos en las invasiones inglesas, como Rodríguez Peña, que es en realidad el lugar donde se reunieron los revolucionarios para cerrar los nombres de la primera junta del 24 a la noche. Para los que conocen Buenos Aires, ahí donde está el Palacio Sarmiento, conocido como Palacio Pisurno, pero que en realidad se llama Sarmiento, que es donde funcionó el Ministerio de Educación muchísimos años. Esa es la Plaza Rodríguez Peña, porque ahí en la esquina estaba la casa de los Rodríguez Peña. Y entonces uno se pregunta, pero estaba muy lejos de la Plaza de Mayo, porque es más o menos la Santa Fe y Callao, ¿no? Por decirlo así. Y digo, justamente eso les daba privacidad para poder conspirar, para poder reunirse en secreto y no ser delatados. Bien. Divi, tenés una pregunta para hacerle, ¿no? Tengo una pregunta. Mi querida amiga Beatriz va a sumar los nombres de las mujeres, porque en los planos políticos, institucionales, solo había hombres, las mujeres no tenían acceso. Estaba muy invisibilizada la mujer en esta época, ¿no? Creo que las corrientes historiográficas invisibilizaron mucho a la mujer.
pusieron Claro, el eje por ejemplo, del protagonismo. Ella, como Mariquita Sánchez, Claro. se va a hacer famosa por las tertulias. Y las tertulias era el lugar donde Claro. se charlaba de política, porque lo que yo quisiera es que el público primero tenga claro es que la política como la conocemos en el sentido moderno no existía en la época colonial. En la época colonial no existían los partidos políticos, no existían ni siquiera las reuniones de grupos políticos que tuvieran afinidades. Las que existían eran reuniones muy pequeñas, logias, o, por ejemplo, y yo por eso siempre destaco el papel de Vieites, me parece que es un poco injusto que el Día del Periodista recuerde más a Moreno que a Vieites, claro, que fue el que en realidad bajo el virreinato logró sacar un periódico durante 6 o 7 años, y fue el artífice de eso. O sea, el primer periodista, digamos, profesional fue Hipólito Vieites, en el que escribían Moreno, Castelli, etcétera, y iban infiltrando entre la censura eclesiástica y la censura del virrey, iban planteando ideas como, por ejemplo, la del libre comercio, que era un tema en discusión, claro, por el monopolio, claro, estatal que ejercía la corona. Entonces, tenemos una variedad de personajes, y miren qué curioso, aquel que fue el héroe de la lucha contra las invasiones inglesas, que después va a ser en un acto revolucionario ungido como virrey cuando lo desplazan a Sobremonte, algo que es el prolegómeno completo de la Revolución de Mayo, porque es contra natura que un virrey sea electo por el virrey, es el alter ego del rey, no puede ser electo, viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Sin embargo, a Liniers, como héroe de la Reconquista y después de la defensa, se lo ungió virrey. Y el otro, Álzaga, que fue el primero en formar una junta, en realidad, o en intentar hacerlo, en enero de 1809, cuando comenzaba el proceso del juntismo en toda la América hispana, ¿no? 1809, como señalaba bien el video previo, tuvo los sucesos terribles de Chuquisaca y La Paz. Bueno, a lo que voy es que estos dos personajes, que eran personajes con fuerte predicamento en sectores sociales importantes, los dos fueron fusilados en un plazo de 2 años después de la Revolución. Claro. Y entre las figuras más importantes de la Revolución, uno de ellos murió de muerte natural, pero, bueno, Castelli también, después de la campaña del Perú, fallece poco después de un cáncer en la boca, y Moreno muere en situaciones que, bueno, no quisiera entrar en detalle porque es muy difícil. Claro. Hay toda una gente que quiere que lo asesinaron, yo no estoy convencido y no hay pruebas de ello, por lo tanto prefiero simplemente señalar que también murió en el marco de una misión al exterior, desplazado del poder y también joven. Bien. Quiero decir, las expectativas, los desarrollos de los hombres de Mayo, o aquellos que se reunieron especialmente en la primera junta, provenían de sectores distintos. Y 2 de ellos incluso eran españoles, naturales, catalanes, ¿no? Algún religioso, un hombre de armas como Saavedra, que había fundado el regimiento de patricios. Patricios quiere decir hijos de la patria. O sea, era el regimiento que reunía a los criollos, ¿no? A los catalanes o a los vascos o a los gallegos que estaban cada uno en su propia milicia, y que fueron claves para el triunfo de la Revolución, como se señalaba en el video previo. Como vemos, bueno, él era un comerciante, por ejemplo, y Saavedra es nacido, esto no se comenta mucho, es de la prosapia de los Saavedra, incluso muy posiblemente emparentados con Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? El escritor del Quijote. Del Quijote. Quiero señalar un detalle, Marcelo. El primer gobernador criollo que hubo en la época virreinal, cuando todavía éramos parte del virreinato del Perú, nació en Paraguay y es Hernando Arias de Saavedra, antecedente directo de nuestro primer presidente, llamémosle así, que fue el presidente de la primera junta. Pero Cornelio Saavedra no nació en Buenos Aires, no es de Buenos Aires, nació en las afueras de Potosí. Bien. Y familia se dedicaba al comercio por el Camino Real, bajaban y subían
¿no? Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, hacia el Alto Perú, la familia decidió trasladarse a Buenos Aires cuando él era joven, cuando era niño. Entonces, como vemos, un altoperuano que era descendiente de un asunceño. En la propia primera junta, gente que estudió en Chuquisaca. Belgrano, que tenía formación europea, que había vivido en España estudiando. O sea, un conjunto de personajes y dos que se pasan a las filas de la contrarrevolución, que van a ser fusilados. Como vemos, fue un cóctel, ¿sí? Una reunión de personalidades, no todas cortadas por el mismo eje, algunos adherentes a la fisiocracia económica, otros como Moreno, admiradores de Juan Jacobo Rousseau y la Revolución Francesa, y otros de corte más conservadora, criollos de la élite criolla de la ciudad. Bien, bueno, le pido poder de síntesis porque nos quedan 9 minutos y mi compañera le quiere preguntar. Bien, los historiadores somos así, cuando nos embalamos no paramos más. Igual no, tenía pensado una pregunta, pero ya me la respondiste, que era qué personaje de esta primera junta, que quizás en la escuela nos dicen el Cabildo, la Escarapela, pero no tenemos toda la información, podías destacar y ya lo nombraste, entonces voy a pasar a lo más técnico. A la hora de investigar, porque además, viendo que publicaste ensayos, artículos periodísticos, una vasta bibliografía, ¿cómo es tu proceso de investigación y cuáles son las fuentes de consulta? Bueno, siempre uno inicia en un trabajo serio de historiografía con fuentes primarias, pero en el caso yo tuve que recurrir a una gran variedad de documentos. Yo estuve algún tiempo como asesor del Archivo General de la Nación, así que, digamos, estaba familiarizado con la búsqueda y las formas de búsqueda en el archivo. Así que me nutrí. ¿Por qué? Porque el libro tiene un rasgo curioso, que yo se lo alerto a los que lo compraron, lo leyeron, etcétera. Cuenta 15 veces la misma historia. Lo que pasa es que la cuenta desde 15 personajes distintos. Claro. Empalmando. Entonces el lector se va a encontrar con una serie de sucesos. Yo el otro día en un programa se me ocurrió, lo voy a repetir ahora, porque me pareció que es bastante elocuente. Hubo una especie de inicio o de embrión de este niño, que fueron las Provincias Unidas de Río de la Plata, que fueron las invasiones inglesas. Un parto que es el 25 de mayo. El niño ese empieza a caminar y a hablar con la Declaración de la Independencia y empieza a convertirse en un joven adulto al lanzarse a la campaña americana con San Martín. Entonces vemos cómo hay un proceso desde la gestación hasta la independencia de Chile y de Perú, que es un solo proceso que se desarrolla en poco más de 10 años nada más. Fíjense, de 1806, 1807 a 1820, 1821, 15 años. Y vemos entonces cómo va evolucionando y cómo van ajustándose ideas. Y en un artículo que publico ahora el próximo lunes en Clarín, también ajustando cómo la idea de libertad quería decir cosas diferentes, podía querer decir cosas diferentes. Por ejemplo, para Artigas, que va a ser un personaje muy importante en los años posteriores, libertad significa autonomía de los pueblos, significa federalismo, y efectivamente, y para Moreno era clave la libertad de prensa, y para Castelli en su proclama de Tiahuanaco va a ser la libertad de los aborígenes, a tal punto que después la Declaración de la Independencia se va a traducir al quechua y al aymara, ¿no? O sea, no sé si lo sabían esto, está en los 3 idiomas, en castellano. Y, por ejemplo, no está en guaraní, porque ya se daba por separado prácticamente al Paraguay. Entonces, yendo a lo que vos me planteás, Vivi, vuelvo sobre la idea que es un proceso, que este proceso incluye gente que piensa diferente, que tiene matices importantes, algunos de ellos, por ejemplo, Rodríguez Peña, muy afines al Imperio Británico, y otros mucho más de tradición y cultura españolista, pero
sin duda, lo que, digamos, hay que dejar claramente establecido que el 25 de mayo hubo una revolución y que esa revolución cambió para siempre el régimen político de esta región y que puso a lo que eran las Provincias Unidas o a lo que van a ser las Provincias Unidas en los años siguientes en camino a constituirse como república. Algo que en esos términos solo existió en dos países en esa época en América. En Estados Unidos desde su revolución de 1770 y acá en el Cono Sur, cuando Belgrano logra en el 12 y en el 13 frenar la embestida española en Tucumán y Salta. Bueno, le voy a pedir poder de síntesis porque tenemos pocos minutos, porque si no... Como siempre, Marcelo, usted ya me conoce. Le robamos minutos a Beatriz Bragoni y también la quiero escuchar a ella. Pero le quiero hacer dos en una y le pido por favor lo más sintético posible, porque en una de las partes del libro, sobre todo en la introducción del libro, me llamó algo mucho la atención, donde dice el capítulo El terremoto de mayo. En una parte dice, quizá a la primera junta le faltó armar un equipo donde todos tiraran para el mismo lado, en las buenas y en las malas. ¿Por qué duró tan poco tiempo la Revolución de Mayo? Digo, ¿por todos los acontecimientos que explotan todos a la misma vez o por los egos? No es un problema subjetivo, es un problema objetivo. Tiene que ver con la inmadurez política de una generación que no ha tenido entrenamiento político, que de pronto se ha encontrado con la obligación de asumir la responsabilidad. Por ejemplo, Paso fue, entre comillas, el primer ministro de Economía que tuvo la Argentina, porque era el encargado de la parte económica de la Junta, el secretario que manejaba la plata. Paso no tenía experiencia, esa tarea, como estaba concentrada antes, hay que entender que en la época colonial la concentración del poder en el virrey y el grupo el séquito de seguidores era total, no había gente que se iba entrenando en otras tareas, excepto Belgrano, que era funcionario justamente de la realeza. Entonces, es todo un experimento político en cuanto a cómo gobernar, cómo consensuar posiciones. La primera junta resume una serie de puntos de vista, pero esto luego tiene un problema, no representa al interior. Entonces, cuando se trata de extender hacia la Junta Grande, empiezan los conflictos con sectores de lo que después del virreinato que están en posiciones disímiles. Por ejemplo, Mendoza reconoce enseguida la primera junta, ya que va a abrir Beatriz, que es mendocina, lo recordamos bien. Pero Córdoba se alza en la contrarrevolución, ¿sí? El Perú es defendido con uñas y dientes por los españoles. El Paraguay inicia un camino abierto, distinto. Entonces era una enorme extensión de tierra, el viejo virreinato, con una concentración del poder en Buenos Aires que cuando quiere se encuentra con, por ejemplo, esta idea de autonomía que se va a concretar después en la Liga de los Pueblos Libres, que separa Santa Fe, la Mesopotamia y la banda oriental bajo el liderazgo de Artigas. Bueno, entonces es político, ¿no? Por supuesto que hay rasgos personales también, porque esto implica maduración personal en el ejercicio del poder, y eso también lleva tiempo. O sea, hay una dosis, quiero decir entonces, de improvisación que es completamente lógica, pero hay un aspecto, Marcelo, en casi todas las revoluciones del mundo pasa esto. O sea, por ejemplo, la Revolución Francesa, usted sabrá, girondinos, jacobinos, la derecha, la izquierda, el rol de la mujer, quién controla las armas, quién controla la economía, está todo en discusión. Las revoluciones entonces efectivamente son terremotos donde, digamos, está en este caso todo por hacer. No había modelos de república, excepto Estados Unidos, en el mundo. Así que imagínense que cuando la Asamblea del año 13, 3 años después, se reúne, se encuentra con la tarea de legislar todo de nuevo, terminar con la esclavitud, terminar con la mitad, terminar con... hacer sobre la marcha. Ya está, todo. Bien. Pero todo hubo que hacer. Bueno.
Para terminar, simplemente le pido, Ricardo, ¿cómo lo pueden seguir en redes? Y si el libro Hombres de Mayo se puede conseguir en librerías o cómo puede la gente acercarse al libro. Bueno, yo le agradezco la difusión. El libro está completamente agotado y la editorial Norma cambió de perfil, digamos, no reimprime sus trabajos. Entonces, la forma de comunicarse es comunicarse conmigo, ricardo.detito@gmail. Y yo, porque en las librerías está completamente agotado, entiendo que la tirada fue de 4 o 5 mil ejemplares y se vendió muy bien en su momento. Y después, bueno, la editorial cambió de perspectivas. Bien. Y no lo reimprimió. Bien. Así que me voy y los dejo con mi presidenta. Perdón. Para cerrar. Que los dos somos miembros. Para cerrar, así, tírela a la pasada. En una frase, ¿qué fue la Revolución de Mayo para usted? En una frase. Una gran revolución política. Bien, le agradezco, profesor. Incidencias o que tuvo, digamos, inmediatamente reflejos militares, sociales, económicos, en todo el gran sentido de lo que significa una revolución. Pero estoy absolutamente en contra de aquellos que dicen que fue un golpe de Estado de la élite porteña. Bien. Eso es falso. No hubiera habido revolución sin Chuquisaca, sin La Paz, sin Tupac Amaru, sin algunos de los revoltosos en Santiago de Chile, otros en... Me explico, o sea, sin esa conjunción de fuerzas. Entonces, es una gran revolución política y como tal la tenemos que conmemorar. Insisto, único lugar del planeta, Estados Unidos y lo que es hoy la Argentina, que nunca retornaron al régimen monárquico. Gracias, Ricardo. Le mando un abrazo grande y que tengan muy feliz Día de la Patria el próximo lunes. Gracias, amigo. Chao, gracias. Gracias, Ricardo. Para la audiencia y nuevamente saludos a mi presidenta, a quien aprecio profundamente. Y yo lo quiero mucho a usted. Gracias. Abrazo grande, Ricardo. Bueno, ahí estaba entonces, ¿no? El primer invitado de hoy. ¿Cómo le gusta hablar a Ricardo? No, impresionante y muy interesante. Pero muy interesante, porque lo ilustra muy bien, es muy didáctico y te lo hace muy entretenido. Totalmente, sí. Bueno, historiador, documentalista, Ricardo de Tito, que nos hablaba sobre la Revolución de Mayo y también sobre su libro, Hombres de Mayo, un libro que salió para el bicentenario de la Revolución y que ahora lo estamos viendo acá. Gracias, Cami. Y nos vamos a ir a la pausa, ¿te parece? Bueno, porque hemos hablado pausa. bastante. Montón. Que nos deje vamos a recargar el oxígeno porque la charla con Ricardo fue muy, muy intensa. Y aprendimos un montón. Después de la pausa, la segunda y última media hora del Club del Libro en el día de hoy. Bueno, y retomamos después de la pausa la segunda y última media hora del Club del Libro. Les recordamos que tenemos un Instagram que es @clubdelibro.ok, que tenemos una línea de WhatsApp que es el 2234377506 y que nos pueden ver a través de phantom.net.ar. No te di la temperatura en estos momentos de Mar del Plata, 13 grados 1 décima. Está lindo. Sí, no hace tanto frío como ayer o antes de ayer. Claro, no. Bueno, seguimos con la historia, seguimos conmemorando el aniversario de nuestra patria, de nuestros orígenes. Próximo lunes, 25 de mayo, 216 años de la Revolución de Mayo. Y ahora es el momento de entrevistar a una mujer que también debuta en nuestro programa. Ya hemos hablado en otras oportunidades con ella, ¿no? En otro programa que tengo en otra emisora, en otro streaming, pero la verdad que es un gusto tenerla hoy con nosotros, a esta doctora en historia, Beatriz Bragoni, que hace muy poquito tiempo atrás editó, o mejor dicho, sacó el libro, acá estoy buscando el año pasado, primera edición, mayo del 2025. Las mujeres de la revolución, acá lo estamos viendo. Miren qué lindo libro, qué linda ilustración, ¿sí? Y allá, del otro lado de la pantalla, la tenemos a la protagonista. ¿Cómo te va, Beatriz? Buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto participar del programa y después de la participación de Ricardo. Así que, bueno, un placer. Bueno, qué saludo te mandó Ricardo, ¿no?
muy cariñoso, dijo un saludo muy grande a mi presidente, dijo, así que bueno, sí, te tiene muy bien considerada. Alude a la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, que trabajamos ya hace más de 10 años en una asociación que tiene muchas actividades y que realmente nos da muchas satisfacciones. Así que para mí es un honor. Bueno, ¿qué descubriste durante esta investigación? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Y por qué crees que muchas mujeres, muchas historiadoras que allí participaron del libro, hablan mucho de la invisibilidad de la mujer en la historia oficial? ¿Por qué la mujer quedó un poco relegada en esta etapa, en este periodo de génesis, de origen de la patria en mayo de 1810? Bueno, en realidad el libro es, como vos decís, es una apuesta que la hemos llamado coral, porque a raíz justamente de todo lo que ha pasado en la historiografía argentina en los últimos 30 años, en donde justamente el periodo de la Revolución y el siglo XIX ha sido muy estudiado en torno a justamente demostrar con evidencias firmes, ¿no es cierto?, con documentos, con testimonios, con las huellas del pasado, la manera en que la Revolución de Mayo transformó los imaginarios, transformó las prácticas sociales, y en esas prácticas sociales y en las prácticas políticas, las mujeres habían sido, como la palabra que vos utilizaste, invisibilizadas, en función que la mayoría de la información que procede de esa época está escrita por varones o refieren a la participación política de los varones, ¿no? Tanto en los ejércitos, como en los cabildos, como en los gobiernos, como en las asambleas constituyentes o los congresos constituyentes. Entonces, frente a esa riqueza que ha tenido la historiografía en los últimos 30 años, en donde justamente hubo un desarrollo muy intensivo de las prácticas de archivo y también de las colecciones documentales, para justamente poder mostrar la manera en que la Revolución transformó las vidas de la gente común, de la gente corriente, y de las familias, y en ese, en ese gran proceso de transformación, las mujeres ocuparon un lugar muy importante. No es que, cuando se alude a la invisibilidad frente a los relatos o a las narrativas famosas, ¿no es cierto?, ya desde el siglo XIX, que ponen en el centro la historia de la nación, la historia de la Revolución Republicana, etcétera, etcétera, las mujeres ocupaban un lugar, diríamos, secundario, ¿no? Secundario o colorido, podríamos decir, citando a Vicente Fidel López, ¿no? Colorido, ¿por qué? Porque fundamentalmente eran las mujeres de las élites, las damas patricias, las que ocupaban un lugar en los anales de la historia nacional, ¿no? Hay varios ejemplos y varios libros que justamente retratan ese elenco de mujeres, encabezadas, por supuesto, por la gran Marijita Sánchez de Thompson, ¿no? También las damas patricias o las damas mendocinas que participaron con sus aportes, ¿no es cierto?, acompañando las decisiones políticas y la aventura revolucionaria por la patria y la libertad de América. Pero justamente la riqueza de las investigaciones de los últimos años fueron descubriendo, fueron demostrando la participación y la politización y movilización que tuvieron las mujeres en ese proceso. Entonces, a raíz de estas importantes evidencias, es que se tomó, se planeó
un libro colectivo convocando a especialistas en el periodo tardocolonial o independiente temprano, para que justamente a raíz de su gran conocimiento de los contextos y de los archivos, diríamos, de las fuentes documentales en donde aparecen las mujeres y las voces de las mujeres, no solamente de las clases distinguidas, claro, sino de las clases medias y populares, pudieran ofrecer una ventana para explicar cómo la revolución transformó sus vidas, cómo impactó la revolución en sus conductas públicas y privadas, cómo impactó en sus emociones y en sus sensibilidades políticas, con todo el torbellino que supuso la revolución en la vida social. Tremendo. ¿Por qué torbellino? ¿Por qué torbellino? Porque no necesariamente la participación política es, diríamos, percibida o detectada o interpretada desde los lugares de la toma de decisiones, ¿no? Que es ahí, sí, por supuesto estaba reservado a los varones, pero justamente la documentación nos ofrece una serie de pistas, de huellas, de testimonios que nos permitieron reconstruir como un caleidoscopio de la participación de las mujeres hasta prácticamente 1830, en el espacio virreinal, ¿no? El antiguo espacio virreinal. Divi. Bien, hola Beatriz. Siguiendo esto que contás de la investigación y que la historia fue escrita por los hombres, vos le diste voces a estas mujeres que quizás no nos enseñaron en la escuela, no nos contaron dónde buscar esa información fehaciente, porque la voz es de ellos, pero tienen voces propias también, y a lo largo de la historia se va viendo cómo fue eso, por más que algo explicaste, pero ¿dónde encontrar esa información? Bueno, es muy interesante porque justamente es el gran desafío de los historiadores e historiadoras para rescatar esas experiencias que son muy fragmentarias, para poder darles voz a esos protagonismos femeninos. Fundamentalmente las fuentes que registran las mujeres, la participación de las mujeres, son padrones de población, o censos de la época. Esos censos demuestran, como demuestra el capítulo dedicado a las mujeres campesinas del noroeste argentino, escrito por Judith Faberman y Roxana Bolsadot, esos censos lo que muestran es que las mujeres desde fines del siglo XVIII ya eran cabezas de hogar, esto como jefas de familia, ¿no? Esto a raíz justamente de que aparece el registro de que muchas mujeres encabezaban las casas que eran visitadas por los censistas. Esto obedece a razones de movilidad geográfica de los varones por asuntos de trabajo o por la dinámica mercantil, pero también lo que demuestran los censos es cómo una vez que se abre el proceso revolucionario y se dispara la guerra en diferentes escenarios, ya sea la que hacían contra los realistas de Montevideo o las batallas, ¿no es cierto?, de Belgrano y de todos en la ruta del norte, lo que ahí demuestra es cómo la leva forzosa para integrar los ejércitos hacía abandonar los hogares, y entonces las mujeres se quedaban a cargo de sus casas, de su prole, de su familia y también de las actividades en donde esas familias campesinas habían vivido. Por ejemplo, maestras de postas, ¿no? Entonces, esa documentación, que es nominal, que te da nombre, apellido, edad, con quién viven, se complementa con otro tipo de información, que son fundamentalmente los pedidos que hacen las mujeres a las autoridades ante determinados abusos de autoridad, como también en los registros, ¿no es cierto?, de las contribuciones que hacían las mujeres para la causa de la patria. Esas contribuciones están anotadas
a veces eran publicadas en la prensa de la época, y se destaca con qué aportan. Y algunas aportan con los pocos bienes que tenían, a lo mejor una vaca, una oveja, etcétera, o si no, con trabajo, cosiendo camisas para los ejércitos de la patria, ¿no? También la información con la que se utiliza, la que se ha utilizado para hacer otros capítulos, contemplan la prensa periódica, ¿no? Y ahí hay testimonios también muy importantes de cómo las autoridades y los publicistas, es decir, los que escribían los diarios, percibieron el cambio en las conductas de las mujeres. Ya muy tempranamente la Gaceta llamó la atención sobre las conductas de las mujeres que se salían del modelo esperado, ¿no? Porque hablaban mucho de política, se involucraban en el debate público, y esto lo que mostraba era el resquebrajamiento de las jerarquías sociales heredadas de la colonia, ¿no? Tal es así que si uno compara esa temprana descripción del periodista de la Gaceta en 1813, en donde está alarmado que dice la señora que volver a su casa, claro, súper alarmados. Súper alarmados, y aparte no solamente volver a su casa, sino no insultar a las autoridades, no protestar, y esto enseguida completo con el capítulo dedicado a las esclavas, a las mujeres esclavizadas, se complementa con un documento muy valioso que circuló en el Alto Perú, la actual Bolivia, ¿no es cierto?, un catecismo político, que era un formato de propaganda política muy frecuente en esa época, en donde justamente uno de sus artículos incita a que las mujeres no hablen de política y no se inmiscuyan en asuntos públicos, ¿no? En 1824, cuando ya está prácticamente consolidada la independencia en Sudamérica después del éxito de Sucre en Ayacucho, ¿no? Cuando avanzamos en la lectura del libro, esto se hace mucho más patente en el capítulo dedicado a 2 biografías de mujeres esclavizadas en Buenos Aires, ¿no? En donde justamente son las fuentes judiciales o las fuentes notariales, es decir, la información provista por los escribanos de la época, en donde aparecen los reclamos de las mujeres esclavizadas por sus derechos a raíz de la legislación favorable a la población esclava después de la muy conocida libertad de vientre, ¿no es cierto?, que la Asamblea del año 13 estableció que todos los niños que nacían de madre esclava después del 30 de enero iban a ser libres. Entonces hay muchos ejemplos en el Río de la Plata, como también en otros países latinoamericanos, en cómo esas mujeres recurrían a la justicia, porque la justicia menor, era de más fácil acceso en el mundo del antiguo régimen que lo que es ahora, ¿no es cierto? Entonces se presentaban ante esos jueces y reclamaban por los derechos de sus hijos o los propios, ¿no? Tanto comprando la libertad como pidiendo vivir con sus hijos, aunque ellas fueran esclavas y los hijos ya fueran libres, ¿no? Ahí te interrumpo un momentito. Lo que estás comentando, digo, se ve claramente en el capítulo 4, ¿no?, de Magdalena Candiotti, cuando habla de Viviana Casero, que Viviana vivía en la casa de Don Casero, y cuando muere Don Casero, que le había prometido que iba a liberarla, la viuda se presenta para decir que la hija de Viviana tenía que volver a ser esclava, o que era de ella, de su posesión. Claro. ¿No? Tremenda esa historia que estuve leyendo ahí, ¿no? Sí. Donde también había muchos riesgos con el tema de las promesas de libertad, porque hoy
hoy un juramento y mañana una traición, como el tango, ¿no? Hoy te juro que vas a ser libre, pero mañana volvés a ser posesión mía. Exacto. Pero al mismo tiempo lo que le interesa en este caso es justamente colocar la expectativa y la promesa de libertad como movilizadora de actitudes y de prácticas sociales y de reclamos de derecho, que es lo mismo que le pasa a la otra biografía en el capítulo de Magdalena, que es la famosa Mercedes del Valle, ¿no es cierto? En donde ella hace la guerra, diríamos, marcha con el ejército de Belgrano hacia el norte, acompañando a su marido, porta el uniforme, es reconocida por Belgrano y por otros oficiales del ejército, y cuando ya la guerra se termina y regresa a Buenos Aires, es olvidada. Entonces ella se presenta ante la legislatura de Buenos Aires a reclamar por sus derechos y por su pensión, y finalmente lo que demuestra el caso, ¿no es cierto?, es esta capacidad de agencia de las mujeres, aún en contextos muy adversos, ¿no? También son los casos de otras mujeres, porque hay otro tipo de fuentes, ¿no? Tenemos que pensar que la mayoría de las mujeres y la mayoría de la población rioplatense en esta época era analfabeta, ¿no? Por lo tanto debían recurrir para dejar sus voces o sus reclamos o sus demandas a legos para que los escribieran. Muy pocas sabían escribir, y entre esas pocas que sabían escribir es el registro epistolar, es decir, las cartas mandadas a sus maridos, a sus hermanos, a sus yernos, etcétera, los que permiten reconstruir no solamente las conductas, el comportamiento, sí, el lugar de la mujer dentro de la familia, y al mismo tiempo los sinsabores de la revolución en sus vidas. Beatriz, para ir cerrando, porque ya estamos medio cortos de tiempo, y agradecerte todos estos minutos, en una frase, como le pregunté a Ricardo hoy, Ricardo me dijo, fue una revolución política que tuvo consecuencias o connotaciones económicas, sociales, culturales. En una frase, ¿qué fue la Revolución de Mayo para vos? Bueno, la revolución, coincido con Ricardo, fue una innovación política sustantiva, ¿no? La revolución supone un cambio en las reglas de juego político y en las concepciones de cómo se hacía política, ¿no? Y esa revolución va acompañada de un proceso que también transforma la vida de la gente, la transformó por mucho tiempo, en algunos casos para siempre, que fue la guerra, ¿no? Porque la revolución viene, diríamos, introduce la guerra, una guerra que es no solamente contra los defensores del rey español, de la monarquía, etcétera, etcétera, los que están en contra de que se rompa el vínculo colonial, sino también una guerra al interior de las conducciones revolucionarias, ¿no? Entonces no hay una sola revolución. La revolución se despliega, ¿no es cierto?, en múltiples revoluciones, y el protagonismo femenino también puede ser interpretado como una revolución, porque hay un involucramiento, hay un proceso de politización en las mujeres que había sido, diríamos, había habido un despertar, si vos querés, en el Río de la Plata y en Buenos Aires y en el interior también con las invasiones inglesas, pero es cuando la movilización social tiene un componente político, y eso marca un cambio de ruta que no sabemos todavía cómo va a concluir, pero que les modificó la vida cotidiana porque afectó sus vidas y las de sus familias. Gracias, Beatriz, gracias. Te mandamos un beso grande a la distancia, y que tengas un muy feliz Día de la Patria el próximo lunes. Nos vamos con las mujeres de la revolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz día el lunes. Gracias. Bueno, ahí pasaba entonces la doctora en historia, Beatriz Bragoni, hablando de las mujeres de la revolución. Rapidito, ¿qué tenemos en la agenda de fin de semana? ¿Qué tenemos? Tenemos presentación de un libro de Gabriela Axilar, 18 horas, no, 16 horas, perdón, en Fray Mocho. En Fray Mocho también a las 15 horas van a debatir sobre un libro
una novela, No me delates, se llama. Después, Siembra de Libros, primera jornada de recepción de libros en Plaza Peralta Ramos a las 14 horas, y a la noche se termina con una tertulia en Queso La Gorra. Hay que reservar tertulias literarias, se contactan por Instagram y bueno. Y después, participar de todas las actividades por la semana de mayo. Exactamente. Nada, fomentemos esto, usemos la escarapela, por favor, y estamos viendo una semana especial. Gracias, gracias por acompañarme. No, por favor. Y bueno, buen fin de semana y un feliz Día de la Patria para el próximo lunes. Muchas gracias. Bueno, simplemente me quería despedir con esto. Ya se viene Eduardo Carro. No sé, Cami, si tenemos la imagen por ahí. ¿Sí? Bueno, hoy el aniversario, ¿no? 216 años de esta primera asamblea popular. Después se podría discutir qué se entendía por popular en esa época y qué se entendía por pueblo y por vecino. Hoy se cumplen años de aquel histórico Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, un día donde el pueblo, los criollos, los vecinos y los sectores que ya no soportaban el desgaste de un poder lejano decidieron discutir el destino de la patria. No fue solamente una reunión política, fue el grito de una sociedad cansada de que otros decidieran por ella. Tal vez el verdadero Cabildo Abierto que necesitamos no sea hoy en una plaza ni en un edificio histórico. Tal vez sea un gran acuerdo social donde los argentinos podamos volver a escucharnos, donde la política deje de pensar en la próxima elección y empiece a pensar en la próxima generación. Porque la patria no se construye solamente desde el poder, se construye desde la educación, desde el trabajo, desde la cultura, desde el respeto y desde la posibilidad de que cada argentino sienta que tiene un lugar. Aquellos hombres y mujeres de Mayo discutieron qué hacer con el futuro cuando todo parecía tambalear. Hoy, más de 2 siglos después, la pregunta vuelve a estar sobre la mesa. ¿Qué país queremos dejar? Y quizás el desafío más grande sea entender que ninguna revolución verdadera se hace desde el odio. Las transformaciones profundas nacen cuando un pueblo deja de resignarse y vuelve a comprometerse con su destino. Porque si en 1810 el pueblo pidió ser escuchado, tal vez en el 2026 los argentinos también estamos pidiendo exactamente lo mismo, que nos escuchen. Gracias. Feliz Día de la Patria para todos el próximo lunes.